Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre súper emocionada de estar con ustedes y de traerles un tema que estoy segura les va a encantar y que seguramente les va a dejar con la intriga. Y es que amigos, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado muchísimos comentarios, y que ha sido la comidilla de las redes sociales durante las últimas semanas, el supuesto nuevo romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es. ¿Están listos para sumergirnos en este chisme jugoso? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar todo, los rumores, las pistas, los indicios, y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre esta posible, pero muy probable, nueva relación. ¿Quién no adora un buen romance en el mundo de las celebridades, verdad? Especialmente cuando involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y exitosas del momento. Antes de que sigamos, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí en este rinconcito siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, y sobre todo, de las noticias más candentes de Turquía y sus talentos. Así que suscríbanse para no perderse nada. Ahora sí, empecemos con el chisme. La historia de Kerem y Hande, por supuesto, no comienza de la nada. Para entender bien todo el asunto, tenemos que hacer un pequeño recap de sus trayectorias profesionales y personales. Ambos son actores turcos de renombre internacional. Kerem Bürsin, reconocido por su encanto y talento, saltó a la fama con la serie Love is in the Air, donde protagonizó junto a Hande Erçel. Y aquí es donde empieza todo. Hande Erçel también es una de las actrices más populares de Turquía, ha participado en varias producciones exitosas. Su belleza y carisma la han convertido en una de las figuras más buscadas por las marcas y los medios de comunicación. Además de su talento actoral, Hande es conocida por su activismo social y su dedicación a diversas causas benéficas. La chispa entre Kerem y Hande fue innegable. La química entre ellos en Love is in the Air era palpable, vibrante y cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La serie, una comedia romántica con tintes de cuento de hadas, narraba la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso empresario. Las idas y venidas de la relación, los malentendidos, los momentos de alegría y tristeza, y la pasión que sentían el uno por el otro, mantuvieron a los espectadores pegados a la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su popularidad trascendió fronteras, conquistando a audiencias en Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. El fenómeno Love is in the Air generó una fiebre por la cultura turca, despertando el interés por sus series, su música, su moda y por supuesto por sus talentosas estrellas. Y por supuesto, la química traspasó la pantalla. Los fanáticos, siempre atentos a los detalles, comenzaron a notar una conexión especial entre Kerem y Hande fuera del set de grabación. Las miradas cómplices, las risas compartidas y la cercanía que mostraban en las entrevistas y eventos públicos alimentaron los rumores de un posible romance en la vida real. ¿Y saben qué? Los rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande efectivamente iniciaron una relación. Fue un romance muy mediático, muy seguido por sus fans, y se convirtieron en una de las parejas favoritas del momento. Durante un tiempo compartieron momentos juntos, demostrando su amor en redes sociales, en eventos públicos y en entrevistas. Parecían la pareja perfecta, la encarnación del amor de cuento de hadas que tanto anhelaban sus seguidores. Su relación fue un torbellino de emociones. Los fans celebraban cada foto, cada declaración de amor, cada gesto de cariño. Kerem y Hande se convirtieron en sinónimo de amor y felicidad. Sus nombres eran tendencia en redes sociales, y sus apariciones en eventos públicos generaban una gran expectación. Sin embargo, como suele suceder con las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas incompatibles y las diferencias personales, pudieron más que el amor. Después de aproximadamente un año y medio, Kerem Bürsin y Hande Erçel anunciaron su separación. La noticia fue un golpe para sus seguidores, que ya soñaban con una boda y un futuro juntos. La decepción fue generalizada, y las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desconcierto. Los motivos de la ruptura nunca fueron completamente claros, pero se especuló sobre diferencias personales y agendas incompatibles.
Algunos medios sugirieron que la fama y la atención mediática habían afectado su relación, mientras que otros apuntaron a la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que ambos tenían compromisos laborales en diferentes países. Ambos declararon, eso sí, que se separaban en buenos términos y que se guardaban respeto y cariño mutuo. En sus declaraciones destacaron la importancia de los buenos recuerdos y la experiencia compartida. Aseguraron que la separación se había dado de manera amistosa y que mantendrían una buena relación de amistad. Y ahora llegamos al plato fuerte, a la parte que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué estamos hablando de ellos otra vez? Pues bien, queridos, todo comenzó con una serie de indicios que despertaron las sospechas de los fans y de los medios de comunicación. En primer lugar, se han filtrado algunas imágenes y vídeos donde se ve a Kerem y a Hande juntos, en situaciones que parecieran ser más allá de una simple amistad. En algunas fotos se les ve compartiendo una cena íntima, en otras, paseando por la calle tomados de la mano, y en otras, en otras parecían ser muy, pero muy cercanos. Las imágenes, por supuesto, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, desatando un torrente de comentarios y especulaciones. ¿Reconciliación a la vista? ¿Están retomando su relación? ¿Es una simple amistad? El misterio se ha apoderado de todos. Las fotos y los vídeos que comenzaron a circular en plataformas como Instagram y Twitter mostraban a Kerem y Hande en diferentes escenarios. En una de las imágenes, se les veía disfrutando de una romántica cena en un restaurante de lujo, con miradas cómplices y risas que delataban una gran conexión. En otras se les captó caminando por las calles de una ciudad, tomados de la mano, intercambiando gestos de cariño y afecto. La cercanía que mostraban en estas imágenes fue lo que encendió las alarmas entre los fans, quienes no dudaron en compartir sus teorías y especulaciones. Algunos afirmaban que se trataba de una señal clara de que estaban retomando su relación, mientras que otros sugerían que simplemente eran amigos que se mantenían en contacto. Sin embargo, la frecuencia con la que se les ha visto juntos, y la evidente complicidad que existe entre ellos, ha llevado a muchos a creer que hay algo más que una simple amistad. Las imágenes y los vídeos, a pesar de no ser una confirmación oficial, han sido el detonante de una ola de rumores y expectativas. Pero las fotos no fueron lo único que llamó la atención. Hubo otros detalles que sumaron leña al fuego. Por ejemplo, se rumorea que ambos han coincidido en algunos eventos, y que aunque no han posado juntos abiertamente, se han mostrado muy cercanos y cariñosos. Además, algunos seguidores han notado que han estado usando prendas similares, como pulseras y collares, lo que para muchos es una clara señal de que podrían estar compartiendo algo más que una amistad. La coincidencia en eventos sociales, aunque no hayan posado juntos, ha sido otro de los factores que han despertado la curiosidad de los fans. Se ha especulado que en algunos casos han asistido a las mismas fiestas o presentaciones, y que han interactuado de manera privada, lejos de las cámaras y los flashes. La similitud en las prendas y accesorios, como pulseras y collares, también ha sido objeto de análisis y debate en las redes sociales. Los fans, con su aguda capacidad de observación, han notado que Kerem y Hande han lucido artículos similares, lo que ha llevado a algunos a interpretar que podrían estar compartiendo algo más que una simple amistad. Otro detalle importante es que tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales desde su separación. No se les ha visto involucrados en ningún romance público, lo que ha alimentado la esperanza de los fans de que puedan estar dándose una segunda oportunidad. Desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido su vida privada alejada de los reflectores. No se les ha relacionado sentimentalmente con nadie, lo que ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. La ausencia de nuevas relaciones públicas ha llevado a muchos a pensar que podrían estar enfocados en su carrera profesional, o que por el contrario, podrían estar trabajando en una reconciliación en secreto. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Los fans, con su agudeza habitual, han analizado minuciosamente las publicaciones de ambos actores. Han notado que en algunas ocasiones han publicado fotos en lugares similares, o con mensajes que podrían ser interpretados como indirectas. El *stalkeo* en redes sociales es un arte, amigos. Las redes sociales se han convertido en el principal escenario de análisis y especulación. Los fans, con su gran capacidad de observación, han rastreado cada publicación, cada historia, y cada comentario de Kerem y Hande. Han detectado coincidencias en los lugares que visitan, en los mensajes que comparten y en los hashtags que utilizan.
El *stalkeo* en redes sociales, como bien dices, se ha convertido en un arte, y los fans lo dominan a la perfección. Cada detalle es analizado minuciosamente y cualquier coincidencia es interpretada como una señal de que algo está pasando. Las redes sociales, en este caso, se han convertido en una fuente inagotable de rumores y expectativas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Es real el supuesto romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Bueno, la verdad es que aún no hay una confirmación oficial. Ni Kerem ni Hande han salido a hablar públicamente sobre el tema. Sin embargo, la acumulación de indicios, las fotos, los vídeos, los rumores y la cercanía que parecen tener, nos hacen pensar que existe una gran probabilidad de que estén retomando su relación. La falta de una confirmación oficial, por supuesto, ha mantenido la intriga y la expectación. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones al respecto, lo que ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la acumulación de indicios, las fotos, los vídeos y la cercanía que parecen tener, nos hacen pensar que existe una gran probabilidad de que estén retomando su relación. Personalmente creo que sería una noticia increíble. Me encantaba la pareja que hacían y creo que tienen mucha química juntos. Si finalmente deciden darse una segunda oportunidad, sería un final feliz muy merecido, tanto para ellos como para sus fans. Eso sí, hay que ser realistas. La vida de las celebridades es muy complicada, y las presiones mediáticas pueden ser muy fuertes. Así que esperemos que si deciden estar juntos, puedan mantener su privacidad y disfrutar de su amor sin tanta presión. En cualquier caso, estaremos atentos a las próximas novedades. Seguiremos monitoreando las redes sociales, los medios de comunicación, y cualquier otra fuente de información para mantenerlos al tanto de cualquier novedad. Porque ustedes saben que aquí no nos perdemos nada. La posibilidad de una reconciliación ha generado una gran emoción entre los fans. Muchos han expresado su deseo de ver a Kerem y Hande juntos de nuevo, y han manifestado su apoyo incondicional a la pareja. Si finalmente deciden darse una segunda oportunidad, sería un final feliz muy merecido, tanto para ellos como para sus seguidores. En cualquier caso, la prudencia y el respeto a su privacidad son fundamentales. La vida de las celebridades es muy complicada, y las presiones mediáticas pueden ser muy fuertes. Así que esperemos que si deciden estar juntos, puedan mantener su privacidad y disfrutar de su amor sin tanta presión. Y bueno, amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que están juntos otra vez? ¿Les gustaría que se reconciliaran? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Compartan sus opiniones, sus teorías de todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo. De verdad, me encanta hacer esto para ustedes. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan disfrutado de este chisme jugoso. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún otro vídeo. Y recuerden que aquí en este canal, siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.